Muy buenos días, gente. Empezamos con el primer vídeo de la serie Operaciones de Tesorería con Ricardo. Bien, el tema que trata es el de capitalización simple. Lo tenemos en el tema 3 y os voy a hacer un pequeño resumen de toda la teoría para después en las clases prácticas empezar a hacer ejercicios, ¿vale? La capitalización simple consiste en las operaciones financieras de enviar capitales al futuro de manera que los intereses no son productivos. ¿Qué significa esto? Pues que solo se tiene en cuenta el capital inicial, de manera que, como veis en el gráfico, tenemos un capital inicial en el momento cero, que en el momento final se convierte en un capital mayor. ¿Por qué? Porque hay unos intereses que se han generado en ese momento del tiempo. El momento del tiempo puede ser un único periodo o puede haber varios periodos del tiempo. Pero esto es típico de operaciones financieras de corto plazo, por lo que os he comentado antes, porque los intereses no generan intereses, es decir, únicamente se tiene en cuenta el capital inicial. Eso es la característica fundamental de la capitalización simple. ¿De acuerdo? Bien, las fórmulas que se utilizan en capitalización simple os las he puesto todas en una diapositiva, ¿vale? Con esta primera fórmula tendríamos el cálculo de los intereses totales. Los intereses totales se calculan con el capital que nosotros hemos invertido por el tipo de interés en tanto por uno por el número de periodos. Y a eso nos da un resultado en euros. Fijaros que estas dos variables, tanto el tipo de interés como el número de periodos, tienen que estar siempre en las mismas unidades. Fundamental. Si el tipo de interés está en años, el número de periodos tiene que estar en años. Si esto está en meses, el número de periodos tiene que estar en meses. Quien mezcle las unidades lo va a hacer mal. Recordad que siempre es lo que decimos en clase, las unidades tienen que ser las mismas. Los meses se llevan bien con los meses, los años con los años, ¿vale? Bien, esta segunda fórmula hace referencia a cómo se calcula el capital final de una operación financiera. El cálculo se hace teniendo en cuenta el capital inicial que nosotros invertimos por el paréntesis 1 más I por N. Con esto tenemos un resultado también en euros. La tercera fórmula es la que empleamos para calcular el capital inicial. C sub O hace referencia al capital inicial y también es una fórmula que el resultado nos da unos euros. Si aplicamos esta fórmula, el capital final lo dividimos entre 1 más I por N, obtenemos el resultado del capital inicial. Si lo que os pregunto o lo que queremos conocer es el tipo de interés, tendríamos que aplicar esta fórmula. Capital final menos capital inicial partido capital inicial por N, por número de periodos, y en este caso obtenemos el resultado del tipo de interés en tanto por 1, ¿vale? Si lo quisiéramos en tanto por 100, el resultado que nos dé esta operación lo tendríamos que multiplicar por 100. Otra fórmula que obtenemos de capitalización simple hace referencia a la N. La N es el número de periodos que nosotros queremos calcular. En este caso tendríamos que el capital final le quitamos el capital inicial y lo dividimos por el capital inicial por el tipo de interés en tanto por 1 y obtendríamos un resultado que es la unidad temporal del tipo de interés. Es decir, esta N puede ser que sean meses, que sean años, en función de la unidad en la que tengamos la I. Si la I está en años, el resultado serán años. Si la I son meses, el resultado serán meses, y así sucesivamente. Estas dos últimas fórmulas que os he puesto es para calcular o para pasar cuando el tipo de interés está en unidades distintas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero pasar un interés de meses a años, tendría que aplicar esta fórmula. Imaginar que el tipo de interés es el 1% mensual. Si el tipo de interés es mensual y lo quiero a años, tendría que multiplicarlo por 12. ¿Qué es la K? La K es el número de veces que el periodo está incluido en un año. Si yo lo quiero en meses, pues tendría que multiplicar por 12. Si este tipo de interés, por ejemplo, fuera en trimestres, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. Por lo tanto, tendría que multiplicar por 4 el tipo de interés trimestral para obtener el anual. Y la última fórmula sería la inversa. Es para pasar de un tipo de interés anual a otra unidad inferior. En este caso os he puesto mensual para poner alguna unidad, ¿vale? Entonces, si yo tengo un tipo de interés anual que es de un 12% y lo quiero en mensual, si yo divido el 12% entre 12 meses que tiene un año, 12 entre 12 me daría que el tipo de interés mensual es igual al 1%. Con estas fórmulas tendremos todas las maneras para hacer los cálculos en el tema 3, en el tema de capitalización simple. Os voy a explicar a continuación una fórmula para calcular de forma abreviada los intereses. Con esto terminaremos el vídeo y lo que quedará es en clase practicar todas estas fórmulas con una batería de ejercicios que iremos haciendo sobre la marcha. Bien,
Como os comentaba, la última parte que tiene este tema es cómo se calcula de forma abreviada el cálculo de intereses, ¿vale? Con esta fórmula de cálculo lo que hacemos es averiguar de una fórmula directa los intereses de una operación. Y para hacer esta fórmula con el método abreviado tendríamos que tener en cuenta tres conceptos. El primero, el N, ¿vale? El N es el número comercial. Y el número comercial hace referencia al capital por el número de periodos. Este número de periodos puede estar en meses, en días, en años, en lo que sea. ¿De acuerdo? Después tendríamos el divisor fijo. El divisor fijo hace referencia a una constante que nosotros calculamos, que es K partido por I. Y la K es el número de veces que el tipo de interés está en este periodo. Por ejemplo, si el tipo de interés es en años y el N está en meses, ¿cuántos meses tiene un año? Pues tendríamos que poner aquí 12, porque si esto está en años y los periodos los estoy calculando en meses, tendríamos que hacer la conversión. ¿Cuántos meses hay en un año? Tendríamos que poner aquí un 12, ¿vale? Y por último, los intereses se calculan de esta forma. Tendríamos que dividir el N, lo que nos ha dado el número comercial, dividido entre la D, lo que nos ha dado esta forma. Aquí, al final de la diapositiva, os he puesto un ejemplo, ¿vale? Para que calculemos de forma abreviada cómo son los intereses. Os lo explico rápidamente. Fijaros, calculan los intereses que obtendremos por una inversión de 4 capitales de 2.000 euros. Tenemos aquí un capital, 2.000, 2.000, 2.000 y 2.000. A los que se les aplica un interés anual del 4% y la duración de esas inversiones son 2, 4, 6 y 8 meses. Primero de todo, calculamos la N. La N, que es el capital por el número de periodos. Pues fijaros, el primer capital 2.000 por 2 meses, 4.000. El segundo capital 2.000 por 4 meses, 8.000. 2.000 por 6, 12.000. Y 2.000 por 8, 16.000. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, calculamos el divisor fijo. El divisor fijo es la K partido por la I. Ya os he dicho que si el 4% es anual y el N está en meses, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Por eso pongo aquí arriba un 12. Y el tipo de interés, como hemos visto en el enunciado, es un 4%. Por lo tanto, el divisor fijo es 300. Vale, aplicamos la fórmula. La fórmula sería N partido por D. Pues si sumamos todos los capitales, todos los Ns me dan un total, bueno, lo que dé esta suma, ¿vale? Y lo dividimos entre 300. Y el resultado de esta operación, que es de 133,33 euros los intereses totales de esta inversión. Esto, como os he comentado, lo practicaremos en la sesión que tengamos online, pero todo el tema 3 está explicado en este vídeo. Si te ha gustado, espero que le des al like, ¿vale? Y nos vemos el próximo día en clase. Un saludo.